Saludos y bienvenidos a otro episodio de Los del Colegio Podcast, un podcast altamente recomendado para toda aquella dama que es el prom de su hijo y se trepa a la tarima a perrear y se luce más que los chamaquitos. Ese podcast es para todas. Síganos por todas nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, suscríbase, dale a la campanita y todas las plataformas sociales, o sea, las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, Trek, X, como los del Colegio Podcast y todas las plataformas de audio, Spotify, Apple Music, YouTube Music, Amazon Music, igualmente como los del Colegio Podcast. Y hoy, tú sabes, estamos con el gran nieto otra vez, que hacía tiempito que no conectábamos, es la que hay, ¿qué está pasando? Mira, antes que Nieto, tú sabes que nosotros traemos a Nieto cuando estamos ya al borde, cuando está todo a punto. Y antes de empezar y pasar la verdad que Nieto nos hable un poquito, tengo un mensajito para toda aquella persona que tiene un familiar militar. Ah, Coño, no esté preguntándole tanto. Que si él sabe lo que está pasando, que si qué va a pasar, que si. Mire. Olvídese de eso, él no sabe, no tiene sí, sí, contacto directo exacto. con el presidente, no lo tiene. Y si usted es un militar y lo llama, pues rápido le contesta. Un No, tiempo para hablar de esas estupideces. exactamente. Entonces, por eso traemos aquí a Orlando, a Nieto desde Grayson. Te voy a preguntar ahorita también de Grayson, Nieto. Hey, Ajá. hey, Pero, pero por eso traemos a Orlando, porque él es una persona que, como él dice en sus redes sociales, se pasa monitoreando la situación. Nación. Entonces, ¿tú eres un hombre que monitorea la situación o tú eres un hombre que orina sentado? Así que bienvenido, Nieto, que es la que hay. Y es la que hay, ¿cómo están todos ustedes? ¿Cómo están ustedes? Gracias por invitarme nuevamente aquí. Sí, sí. Esta es la época mía. Todo el mundo me llama, pues, pues es como mi Navidad. Ah, no, pues, cuando tú quieras hablar, Cuando explota algo y la gente se cree que el mundo se va a acabar. y no, porque Dios mío, exactamente. se pone complicada la cosa, Orlando, y verdad, mucha gente, y hay mucha desinformación. Ujú. Sí. ¿Sabes? En Puerto Rico ahora mismo me dicen que hasta para conseguir huevos está complicada la cosa. Y es Sí, como no, que, ¿sabes? cuando explotó toda esta cosa, el otro día, el martes, yo creo, cuando Estados Unidos bombardeó, Ah, ahí la cosa, la gente me dicen que las gasolineras se llenaron, la gente llenando el tanque, comprando papel de baño y todo esto, la histeria Pues y mucho fake news, ujú. mucha desinformación que está corriendo por ahí en las redes sobre todo. Sí, mano, mucha desinformación y no saben dónde buscar, entonces se ponen a leer a cualquier loco que quiere decir algo, porque, pues, mano, como dicen por ahí, hace 4 semanas atrás eran expertos en ICE y ahora son expertos en un El conflicto conflicto. mundial mano, que es más complejo de lo que la gente piensa y a lo mejor bueno, para eso tenemos Orlando aquí. Orlando, ¿qué es lo que está pasando? Hanos un resumen así por encimita. Bueno, ok, yo podría decir que qué es lo que pasó, porque estamos grabando hoy, estamos grabando miércoles. Miércoles, y esto Sí. sale mañana, jueves. Exacto. Y ya por lo menos la cosa se ha calmado un poco, pero todo empezó hace como 2 semanas, sí, porque fueron 12 días. Hace 2 semanas, cuando Israel decidió comenzar a atacar a Irán directamente, con el objetivo principal de ellos era, según lo que ellos indicaron, era eh, acabar, destruir con el programa nuclear de Irán. Eh, Eso trajo como consecuencia, como hemos visto en las redes y en las noticias, pues que Irán contestaron, mientras Israel bombardeaba, pues también Irán contestó con misiles en dirección a Israel y por varios días se mantuvieron en esta situación. Veíamos imágenes que quizás no eran las reales, sino que eran videos viejos, incluso De hasta videojuegos. de juegos de video, exactamente, AI, todo ese tipo de cosas. Pero sí se dio un conflicto bastante. Este ha sido el encontronazo más grande entre Irán e Israel, que siempre han sido adversarios, han tenido esta hostilidad, pero esta es la primera vez que se enfrentan directamente en una guerra. Como dijo Trump, la guerra de los 12 días.
La guerra de los Y, 12 días. y Nieto, como hacía vuelo de pájaro, para que la gente que no sigue, ¿verdad? Esto de los conflictos, ¿cuál es, ¿verdad? El conflicto mayor entre esos dos países ¿verdad? Que Bueno, siempre están en esa ajá. guerra. Lo que tú sabes es que Israel e Irán eh, no siempre han sido enemigos. En el pasado, cuando digo en el pasado, digo para los 60 y los 70, eran aliados en la región. Pero en el 1979, en Irán se da lo que se llama la Revolución Islámica, es que en aquel momento Irán era una monarquía, estaba gobernada por el Shah, que es como si fuera el emperador, pero en persa, eso es lo que significa Shah. Y entonces se le dio un golpe de Estado y el Shah terminó huyendo y se dio lo que se llama la Revolución Islámica. Entonces llegó el Ayatollah Khomeini y entonces él, en aquel momento, en el 1979, se creó una teocracia que es lo que hasta el momento ha sido Irán. Ellos le llaman la República Islámica. Es un régimen que es una mezcla, porque hacen elecciones y tienen un presidente y un parlamento, pero independientemente de las elecciones, el presidente y el parlamento, eh, el ayatollah, por eso se le llama el líder supremo, Mm, que es un líder espiritual y político y militar. Y es quien toma la última palabra, la tiene él. Tiene la capacidad para ir por encima de la decisión de un presidente, para ir por encima de la decisión del parlamento, para ir por encima de las decisiones de los tribunales. Por eso es que se le llama el líder supremo. ok, Desde el 1979, ellos, Irán con la Revolución Islámica, entra en conflicto directo con Israel. Eh, ellos, además de conflicto con Israel, pues han tenido conflictos con otras naciones del Medio Oriente porque Eh, Irán, es un país musulmán, pero la mayoría de la población es un país musulmán chiita. El Islam se divide realmente en tres o cuatro facciones, pero las dos más grandes, más importantes, son los chiitas, que son como alrededor de como el 10 o el 15%, y los musulmanes sunitas, que son alrededor del 80-85% de ellas. Las demás otras fases son bien pequeñitas. Entonces, Irán, a diferencia de los demás países que están en el Medio Oriente, pues es chiita, de mayoría chiita, los demás son sunitas, y eso es como una división como si fueran católicos y protestantes, algo más o menos similar, pero en el aspecto del Islam. Pero en ok, el caso de Dios, pues eso sí tiene, más allá de religioso, tiene muchas diferencias religiosas, pero también a la vez arrastra diferencias políticas de la región. ok. Y pues desde ese momento ha comenzado Irán, a pesar de no estar cerca cuando digo cerca, no, quedar colindar, o sea, o sea, tener frontera directa con Israel, eh, a pesar de eso siempre ha tenido este conflicto y aunque Irán nunca los había enfrentado directamente, Irán se caracteriza porque por décadas ellos lo que han hecho es organizar, armar, financiar diferentes grupos en la región, grupos insurgentes, grupos terroristas, como por ejemplo Hezbollah en el Líbano. eh, Ellos han armado y han financiado en los últimos años a los hutíes en Yemen, también el régimen de Siria, el pasado régimen de Siria de Al-Assad, de Bashar al-Assad también, y una serie de milicias en Irak y en Siria. Y pues ellos han creado todos estos grupos, ellos los entrenan, los organizan, les proveen armamento, los adiestran para utilizar armamento como drones, como misiles, todo este tipo de cosas precisamente para atacar mayormente, además de que ellos, cada uno de estos grupos tienen sus propios conflictos internos en sus propios países, pero para atacar al enemigo directo que sería Israel. Ellos también financian a Hamas, de casualidad. Ok, sí, existen, no tienen una relación, digamos que bastante especial, digo yo, porque sí, en ciertos momentos han financiado más, otras veces han financiado menos, sí han adiestrado más, han adiestrado menos. Incluso el líder de Hamas, Ismael Haniyeh, el que era el ex líder de Hamas, fue asesinado estando en Irán por Israel.
cuando Ujú. estaba de visita en Irán. Y sí, en cierta manera sí, pero digamos que tienen, aunque los sí los han apoyado y sí los han financiado, pero mayormente más, digamos que con Hezbollah tienen mayor afinidad y han hecho mucho más de por sí. Ellos crearon y organizaron a Hezbollah a comienzos de la década del 80 en medio Ujú. de la guerra civil del Líbano. Ya. Entonces, eh, comienza este bombardeo de parte y parte y lo que todo el mundo estaba esperando, o lo que todo el, por lo menos en este lado, en el mundo completo, lo que todo el mundo estaba esperando era ver qué hacía Estados Unidos, ¿no? Y Estados Unidos decía, vamos a hacer esto, lo otro. De momento dijeron, en 2 semanas vamos a saber lo que va a pasar. Y allá salió Nieto y dijo, eso es que van a tirar el fin de semana. Y efectivamente le metieron tres, ¿verdad? Tres B2. No, Fue. fueron más, ok. La operación, Mm. lo que pasó fue que primeramente, en medio de todas estas circunstancias, en medio de estos bombardeos, y el objetivo de Israel, como les dije, era acabar con el programa nuclear de Ujú. Irán. Eh, Habían ciertas instalaciones nucleares, ciertas plantas, ciertas instalaciones nucleares, Ujú. eh, que Irán había estado bombardeando y atacando constantemente durante el comienzo de la guerra, los Israel a primeros Irán. días. ¿Ah? Israel en Irán. Israel, perdón, Israel a Irán, Sí. exacto, el territorio iraní, Ya. durante los primeros días de la guerra. Había una de esas instalaciones que era podría decirse que la principal o la más importante o de las más importantes, que era la instalación de Fordow. La Ujú. instalación de Fordow es donde realmente se enriquece el uranio. Ahí es donde están, para el proceso de enriquecer el uranio, yo no soy físico ni nada de eso, pero pues básicamente se trabaja a través de lo que se llama la centrifugadora, Ujú. que son unas máquinas pues que van sometiendo el uranio a unas velocidades en las que va creciendo, va enriqueciéndose, eso tiene que ver. Has escuchado a los que son físicos que le explican que es que básicamente se está extrapolando los protones y los neutrones. Anyway, Ujú. el punto es, yo no soy físico en ese aspecto, pero lo que te puedo decir, si algo he aprendido es que el uranio, por ejemplo, cuando tú tienes el uranio para usar está enriquecido, digamos, un 5%, a Ujú. un 3 un 5%, ese es el que se utiliza para generar energía nuclear, energía eléctrica, o sea, esto basada en energía nuclear. Más allá de eso, según tú vas subiendo, 20 o 30, cuando tú llegas al 90%, el uranio enriquecido al 90%, ese es el uranio con el uranio enriquecido al 90% que tú puedes preparar o elaborar una bomba nuclear, o varias, pero ¿qué sucede? Dependiendo de la cantidad de uranio también que tengas. Ujú. Pero en el caso de Irán, pues con el pasar de los años, ellos habían ido desarrollando, eh, enriqueciendo uranio y acumulando cantidades de uranio que eran mucho mayores a las que se necesitaban para un sistema, digamos, de energía nuclear, Ujú. sino que era más bien que ya había unas indicaciones de que por qué tú necesitas tanto uranio y por qué tú necesitas uranio que ya iba enriquecido por el 60%. Ya. Cuando tú llegas al 60%, dicen los expertos que ya de ahí a llegar al 90% para hacer la bomba, es cuestión de 1 o 2 semanas. Ok. Eso no quiere decir que enseguida ya puedes tener una bomba como tal, porque ya lo que tienes ahí es el uranio para hacer la bomba, pero ya después luego necesitas el misil, la ojiva, preparar la ojiva y todas esas cosas, que con más tiempo, pero ya después que tienes eso, pues ya lo demás es mucho Ya no más hay fácil. vuelta atrás. La Ujú. parte más difícil ya la tuviste. Ya. De ahí es que viene la cosa. Entonces, Israel lleva años siempre diciendo que el programa nuclear de Irán, primero que no es civil, que no es para uso civil, sino que es para uso militar, que están desarrollando la bomba y que están próximos a tener la bomba. Que es una de las cosas que la gente siempre dice, pero es que ellos llevan 20 años, 30 años diciendo eso. Sí, llevan 20 años, 30 años diciendo esto, 25 años más o menos diría, desde el 2000. Ujú. Sí, porque la cosa es que nunca han podido llegar a ese punto, porque a veces cuando la gente piensa que dice que la bomba, que están próximos a tener una bomba, no quiere decir que la van a tener al otro día. Quiere Ujú. decir que, Ujú. que en el proceso en el que están, se están acercando a una etapa o están en una etapa donde de esa etapa de donde está ahora
a llegar al proceso de tener ya el uranio enriquecido el 90% para tener la bomba y tener los misiles balísticos para ponerle ahí la bomba, para poner la ojiva nuclear, Ujú. ya es cosa de que se puede dar en un par de meses. Ok. Y Exacto. entonces siempre Israel ha estado en ese proceso. En varias ocasiones lo han retrasado. En el 2010 lo hicieron con un virus. A través de un virus que Ujú. lograron, el Mossad logró crear un virus que pudieron infiltrar a través de unos USB Ujú. en las instalaciones nucleares de Irán. Y con ese virus lo que hizo fue que cuando se puso en las computadoras, destruyó básicamente las centrifugadoras porque las puso a rotar bien rápido hasta que se quemaron. Y que Ok. fue un Pues virus con eso cibernético. retrasaron el proceso un tiempo más. Otras veces lo han retrasado ya sea asesinando científicos nucleares, que lo han hecho en varias ocasiones, de diferentes maneras. Pues en esta ocasión, Israel estaba diciendo pues que sí, que Irán estaba cerca, nuevamente, mucho más cerca que nunca. Y en esta ocasión, Trump había intentado, yo estoy tratando de resumirlo Mm, porque es mucho más complicado, pero Trump había intentado, le había propuesto a Irán eh, empezar negociaciones, entablar negociaciones, conversaciones para tratar de llegar a un acuerdo. Eso fue como Ok. para marzo. Y Ok. estableció como que iba a haber un tiempo, como vamos a tener 60 días para ver si llegamos a algún tipo de acuerdo, Ujú. para establecer un acuerdo nuclear en el cual haya supervisión de diferentes países, podamos revisar lo que tú tienes ahí. Incluso una de las cosas que querían hacer es que el uranio ni siquiera lo tuvieran en Irán, sino que terceros países como China o Rusia le proporcionaran el uranio a Irán. ¿Para qué? Porque para que otro te lo dé, entonces tú no tengas que estar, así ya se puede tener quizás una contabilidad de cuánto uranio, cuánta cantidad de uranio tú tienes y que no tengas uranio en exceso del que necesitas realmente si lo que estás trabajando es un programa nuclear. Pero el punto es que las negociaciones nunca llegaron a nada. Cuando Israel decide atacar es porque se cumplían los 60 días que Los había dado 60 Trump. días. Ok. Y Trump no tenía en ese momento la intención de que fueran a atacar, pero Israel no tenía la intención tampoco de darle más tiempo. Desde el punto de vista de Israel, Irán lo que estaba haciendo era alargando la cosa con las conversaciones, alargando la cosa, para Ujú. mientras seguían las conversaciones, seguir desarrollando su programa. Ya. Desde el punto de vista de Irán, era al revés. Era que Estados Unidos estaba tratando de dormir para darle el break a A Israel a que Israel. prepararan el ataque. mm. Ok. ¿Cuál es la verdad? Quizá la verdad es un punto medio entre las dos cosas. Ni una ni la otra, sino un punto medio entre ambas cosas. Porque la realidad es que cuando tan pronto cumplió los 60 días, Israel estaba preparado y ya tenía todo para hacerlo. A Ujú. comienzos de junio hubo un informe de la Organización Internacional de Energía Atómica que por primera vez ellos hicieron un informe donde dijeron que Irán no estaba cumpliendo con los parámetros que se esperaban de ellos o que en su momento se habían autorizado en el acuerdo nuclear que firmaron en el 2014, perdón, en el 2015, que en teoría no estaba en vigor, pero como quiera, había unos parámetros que estaban establecidos. Y el problema era que lo que decía el informe es que no era que habían fallado Ya mismo viene. ahora, Ajá. sino que el informe estaba señalando una serie de fallas y las fallas eran porque como en 2019 fueron los inspectores a revisar, Irán no nos dejó entrar a ciertas áreas, fuimos después en el 2020, no dejaron los inspectores entrar a ciertas áreas o no dejaron o prohibieron el acceso a ciertas horas o limitaron los días que íbamos a estar allá, o sea, básicamente era como que algo bien shady, como que no estabas dejando que nosotros pudiéramos investigar, inspeccionar bien las instalaciones, sino que tú estabas como que básicamente manipulando lo que podíamos ver y lo que no podíamos ver y por cuánto tiempo. Ok. Ay, Eso no necesariamente implica necesariamente que tenían una bomba ahí, pero era bien sospechoso. Pero para Israel eso no, ellos no iban a perder el tiempo a ponerse a analizar si era algo sospechoso o no, si realmente tenían la bomba o no, o si simplemente pretendían hacer como parecer como que sí ya tenían una bomba preparada precisamente para que no los atacaran. Que también es otro punto. Tú no necesariamente tienes que haber detenido. Si tú puedes crear la idea de que tengo la bomba aunque no la tenga hecha, Ujú. quizá me sirve para que no me ataquen. ok. Porque De disuasivo, ajá. es disuasivo. Pero Israel no pensó y pues comenzó con el ataque. Finalmente, después de esos días, cuando llegamos ahí a lo que dice de las 2 semanas, es que Trump en un momento dado
todo este tiempo estuvo bien ambiguo. Un día decía que, que Irán debió haber firmado un acuerdo con ellos, después el otro día dijo que estaba más light, después el otro día dijo que los iban a borrar del mapa, después otro día siempre decía que no podían tener armas nucleares, lo tuiteaba o lo decía. Y pues siempre, todos los días, una congruencia. Irán había amenazado a Estados Unidos de que no debía intervenir. Porque ahora viene la razón por la que Estados Unidos interviene es porque Israel le había indicado a Estados Unidos que necesitaba su ayuda. Y Ujú. la necesitaba su ayuda simplemente porque la instalación que les hablo ahorita, la de Fordo, que es la que tiene el enriquecimiento del uranio, está construida en la falda, en la base de una montaña. Y pues Si quieren está un cerca. ejemplo, mala mía que te interrumpa, Nieto, un ejemplo no es que sea lo mismo, pero parecido, la película de Top Gun, la segunda, es más o menos, ¿verdad? No es lo La mismo idea es bien porque parecida, ¿no? O la sea, idea es bien técnicamente parecida. esa película es bien parecida, Sí. sobre todo con el hecho de que aunque en la película no se identifica cuál es el país, es Irán. Y la Ujú. razón por la que tú sabes que es Irán, aunque ellos no lo identifiquen, es porque tienen F-14 Sí, viejo y el único país que tiene F-14 es Irán. viejo, sí. Y Entonces, sé que el avión aunque en la película ellos Ajá. no utilizan los aviones que utilizó Estados Unidos, ¿verdad? Ujú. La película es, pues ya tú sabes, fantasía y extraordinaria y qué sé yo, pero si ustedes quieren ver qué fue lo que hizo Estados Unidos más o menos, pues eso, o sea, el Fordo está, como dice Nieto, en la falda de una montaña y está a metros, muchos metros abajo, ¿no? Sí, realmente está entre 90 y 100 metros de piedra y hormigón. Porque además de la montaña, pues también está reforzado con hormigón y todo eso, reforzado. ¿Qué pasa? Que ninguno de los misiles que tenía Israel, por más Ujú. que disparaban, ninguno de esos le hacía nada. O sea, porque eran simplemente misiles o unas bombas que no eran suficientemente poderosas como para Poderoso. traspasar esa cantidad o sea, 100 metros de piedra y de hormigón. Para eso, la única bomba, hasta donde se tiene conocimiento, que podría, ni siquiera es que podía traspasar, es que varias de ellas podrían traspasarla, es una bomba que tiene Estados Unidos, porque una sola no podría, pero varias Ujú. sí. La bomba se denomina como la GBU-57, Ujú. que es la Bunker Buster, como le dicen comúnmente, que es una bomba que está preparada para eso mismo, para eh, atravesar todo esto tiene la capacidad para atravesar hasta 60 metros de grosor. Por eso es que decía que se necesitaban varias, porque la interacción como que ya tenía entre 90 y 100, así que una sola no iba a llegar, pero si varias se lanzaban al mismo tiempo, en el Ujú. mismo área, pues ahí posiblemente sí. Esta era la primera vez que se probaba, esa bomba nunca se había probado en la historia. Wow. Y el problema es que esa bomba solamente la tiene Estados Unidos no la vende. Estados Unidos no se la vende a nadie, simplemente la tienen ellos. Entiendo que en stock deben tener no más de 50. Eh, y estas bombas, es una bomba que pesa 30.000 libras, que mide alrededor de 22, 23 pies de largo. Y pesa Sí. 30.000 libras. Esta bomba, donde único, la razón por la que Israel necesitaba esto es porque no solamente es que aunque Estados Unidos le diera la bomba, ellos no la podían usar porque no tienen un avión Ah, que bien. pudiera cargar ese tipo de bombas. El Ujú. único avión que puede cargar ese tipo de bombas lo tiene Estados Unidos, que son los B-2, el B-2 Spirit, que fueron los que se utilizaron, que ¿Te son los parece? aviones, los bombarderos Steel. Sí, Y de sí. por Que sí, si, cada que si uno de los ellos ves, son. si los Ajá. ves es que te vas a morir o no eres el target. Exactamente. Esas son las dos opciones que hay. Si lo ves, o vas a morir o no eres el target. No hay de otra. Estamos hablando de un avión que tiene un costo de 2.2 billones de dólares y que, a pesar de que no es nuevo, porque fue creado a finales de la década del 90, Ujú. pero que Estados Unidos tiene 20 de ellos. Y digo, tiene 19 porque hay uno que está fuera de circulación. Realmente solamente tiene 19 de esos aviones. Y en este aspecto, es el de bombardeo, pues entre los bombarderos es como que el top of the line. Esto, Por ahí viene el B-21, que es el B-21, que es el que lo va a suceder después, pero ese todavía no entra, creo que hasta el 2030. ¿Cuántos metieron en Irán? Tres. No, siete. Siete. Siete, porque ellos dijeron que, no dijeron el número de B2, pero dijeron el número de bombas, y dijeron que fueron 14 bombas. Cada uno puede cargar solamente dos, así que se presume que fueron siete.
Ya. Pero fue una operación bastante singular porque no solamente los aviones salieron de Missouri, de la base Whiteman en Missouri, Poniendo a hacia el todo el mundo este, pendejo, ¿verdad? exactamente, hacia el este, pero al mismo tiempo estaban saliendo, entiendo que eran dos solamente, pero con varios eh, tanqueros, los Sí, Espérate, Nieto, que te estamos perdiendo, hombre. los tanqueros, Ahí está. ahora. los aviones cisterna, mejor dicho, dirigidos hacia Guam, en la misión se llamaba Midnight Hammer. Estaban saliendo otros aviones, creo que fueron dos solamente, pero con varios aviones cisterna Ujú. en dirección hacia el oeste. El oeste, hacia el este no, porque era una misión secreta. Los que salieron hacia el este nunca pararon en ningún lado. O sea, fueron directos, fue un viaje de 18 horas de ida, 18 horas de vuelta. Ahora de vuelta. Hicieron refueling de 4 veces durante el viaje en el océano, sobre el Atlántico y sobre el Mediterráneo y ejecutaron su misión. Pero no solamente, la gente siempre habla de que fueron los B-2, pero no, también un submarino que estaba en el Índico pues lanzó 30 misiles Tomahawk. Al mismo tiempo, este tipo de avión siempre se necesita ser escoltado porque son bombarderos, ellos no son fighters. Y entonces, cuando estaban llegando a entrar al espacio aéreo iraní, pues fueron escoltados por varios F-22, los Raptors, los aviones Raptors de la Fuerza Aérea, que ese es otro avión que Estados Unidos no lo vende, solamente lo tienen ellos, porque incluso en mi opinión son mejores que los F-35. eh, y pues esos son los que van a escoltar a los aviones. Bombardearon esa instalación, bombardearon otras instalaciones como Natanz y Shafan. Eh, el punto es que luego de que la misión se ejecuta, pues eh, siempre supimos pues, que iba a pasar algo. El punto es que, como tú dices, Trump había dicho que se iba a tardar 2 semanas. Ujú. Yo realmente dije, probablemente sea en el fin de semana, medio en joda, pero también medio un análisis de que yo sabía que Trump no se iba a tardar 2 semanas, porque Israel también Netanyahu e Israel estaban presionando, ellos no podían esperar. Yo sabía que Netanyahu no podía esperar 2 semanas y pues básicamente iba a llegar un momento en el que le decían, mira, le daba un ultimátum. Yo no puedo esperar esas 2 semanas. Ujú. Si no va a utilizar el SAR, no está bien. Porque la otra opción que tenía Israel es que si no utilizaban los bombarderos, ellos iban a tener que desplegar tropas. Una operación de tierra que iban a tener que desplegar tropas ahí. Ujú. Bastantes tropas, donde iban a morir muchos más soldados. Porque obviamente esa área va a estar custodiada también por tropas de Irán, De si se hace Irán. de esa manera, para tratar de poner bombas y explosivos en la base de la montaña para poder llegar, pero es mucho más difícil cuando tú lo haces desde tierra que cuando estás bombardeando. Ya. Pero esa era la otra opción, porque la realidad es que 2 semanas Israel no iba a poder aguantar 2 semanas porque cada vez le estaba saliendo cada día de guerra le estaba saliendo demasiado caro a Israel, o sea, estamos hablando de que se estima que entre 225 y 250 millones diarios. Diablo. Sí. Duro. Hay gente que piensa que es un poco más, que es incluso mucho más. Pero 200 a 225 millones porque esos misiles, los misiles que interceptan los misiles Arrow que interceptan los misiles de Irán, cada uno de esos misiles es entre 2,5 y 3 millones. Ya. Así que cada vez que tú utilizas eso, más todo lo que tienes que estar, los aviones que estás utilizando, la gasolina de los aviones que estás utilizando, todo lo que estás moviendo, pues aproximadamente como 250 millones diarios. Y la realidad Ya. es que al final, mientras más misiles tú recibas de misiles y drones tú recibas de Irán, se te están sobresaturando las defensas aéreas. Ujú. Y al final, pues, por eso es que ves que mientras más iban avanzando los días, se colaban más cohetes. Los primeros días no pasaba ni uno. Pero también es porque se te sobresaturan las defensas aéreas Ujú. y también tienes el problema de que según van pasando los días y tienes que seguir gastando, llega un momento que incluso te dan le dan las instrucciones de que si el misil no va a caer en un área residencial, déjalo pasar. Ah, lo pasar. Ok. Porque te sale más caro gastar 3 millones en gastar un misil para interceptarlo, si como quiera donde va a caer no es un área
residenciales, sí, cayeron mucho en áreas residenciales. Y ahí viene también la presión. Eso es lo que buscaba Irán con los misiles. Irán no pensaba ganar la guerra con eso. Lo que pensaba es que mientras más daño tú le causas a la población civil, más la población civil va a presionar Claro. políticamente en Netanyahu para que Ujú. acabe la guerra. Ok. Y entonces, ¿verdad? Que Estados Unidos se mete, ¿verdad? Que o sea, las relaciones que tiene Estados Unidos con sus aliados en la región, ¿verdad? Como Arabia Saudita, Qatar y todo eso. Ajá. ¿Cómo se ha afectado, ¿verdad? Por esa parte, por ellos intervenir? La realidad es que independientemente, aunque tú veas a los países de la región como Arabia Saudita, Jordania o los Emiratos Árabes Unidos, Ujú, que sí emitieron comunicados donde condenaban la guerra o condenaban los ataques de Israel contra Irán o este tipo de cosas. Esto ellos lo dicen de frente. Digo, eso, eso ellos lo dicen de frente, pero de espalda ellos están celebrando o están por lo menos alegres de que Israel esté haciendo el trabajo sucio que ellos necesitan para sacar a Irán de la región o para neutralizar a Irán, mejor dicho. Ya. Porque la gente piensa que no, o sea, la realidad es que Irán es el punto de quiebre, es el punto de inestabilidad en la región del Medio Oriente eh, precisamente por lo que estamos hablando. Ellos crean estos grupos, estas milicias, estos grupos terroristas, Hezbollah, los hutíes, y los financian, los organizan, los preparan para pelear contra esos mismos países, contra esos mismos gobiernos de la región, esas mismas monarquías de la región, y causan inestabilidad en la región. Entonces, de por sí, todas las acciones, el adversario directo de Irán es Arabia Saudita. Y Ok. entonces, lo que pasa es que Arabia Saudita, por más dinero que tiene, no tiene la capacidad ni la estrategia. eh, Tiene muchos millones, tiene mucho equipo. Es uno de los ejércitos. Hay quien dice que es el segundo, el tercer ejército mejor armado y con más gadget de todo el mundo. Este, quizás después de Estados Unidos y China. Ujú. Pero de nada te sirve tener los mejores aviones, tener los mejores tanques, todo lo que sea, si no tienes un buen ejército bien entrenado. Por más que ellos buscan ser entrenados por militares americanos y todo lo demás, no están bien desarrollados. O sea, como yo siempre digo, si Irán tuviera la capacidad, el dinero y el equipo que tiene y el armamento que tiene Arabia Saudita, de hecho, olvídate, Irán sería una potencia mundial. Peligroso por demás. sí. Ujú. Entonces, pero a ellos no les molesta, realmente de frente no lo dicen porque su población, para evitar problemas con su población, estaba haciendo un favor al neutralizar al régimen iraní, porque la mayoría de ellos tienen problemas con Irán precisamente por eso. Ujú. Dicho esto, Nieto, y yo creo que esta es la pregunta ¿verdad? Que los que están escuchando esto y mucha gente está pensando o quiere la respuesta. ¿Existe algún riesgo real de una guerra pues, regional? Ya sabemos que la hay, pero de una guerra mundial, de que explote la tercera guerra mundial. No, En ahora mismo, este mira, momento. no, incluso las regionales, ahora mismo estamos en un alto al fuego porque el lunes por la noche, el lunes después de que Estados Unidos bombardeó las instalaciones de Irán, Ujú. pasó un día, pasó el domingo, y el lunes Irán contestó. ¿Y qué se esperaba que contestara? Y Ajá. bombardeó unas bases militares y unas instalaciones militares de Estados Unidos, en Qatar, también bombardeó las de Bahrein también y algunas en Irak. Pero el punto es que todo este ataque, como yo siempre había dicho, va a pasar, probablemente va a pasar lo mismo que pasó en el 2020, Con cuando Soleimani. Estados Unidos asesinó al general Soleimani, que era el líder de las fuerzas Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica Ujú. de Irán. Que la gente, quizá la gente piensa que no, mató a un general, no, realmente después, en su momento, después del líder supremo, la persona Ujú. más importante en Irán era el general Soleimani Ok. a ese nivel. Y Trump dio la orden de que lo mataran cuando estaba en Irán con un dron. En aquella ocasión, Irán contestó, envió unos misiles a una base en Irak, pero pasó lo mismo que pasó aquí. Antes de enviar los misiles, comunicó cuándo iba a atacar y para dónde iba a atacar. En esta Ujú. ocasión lo hizo directamente a Qatar.
llamó al gobierno de Qatar y le dijo, mira, voy a enviar unos misiles para la base americana que está allá en Qatar, lo voy a hacer en un par de horas, unas cuantas horas. De por sí, Estados Unidos ya había, de todas las bases de la región, había ido removiendo de las bases aéreas los aviones y de las bases navales habían sacado los buques que estaban en el puerto, precisamente por si acaso pasaba un incidente como este. Pero todo esto fue un ataque coordinado. O sea, es como que un ataque, como yo siempre decía a la gente, esto se hace es un ataque más que nada simbólico, Ok. para salvar cara. Porque de alguna manera, después de estos ataques, eh, eh, el gobierno iraní tiene que demostrar a su población que le tienen que devolver el golpe a Estados Unidos. A Israel no, porque Israel le están mandando misiles constantemente, pero a Estados Unidos. Pero tampoco tú quieres entrar en una guerra directa, sino que tienes que hacerlo de una forma moderada y que no cause daño y sobre todo no cause muertes, no cause bajas estadounidenses para que no te tengan que contestar. Que eso fue lo que pasó. Trump no entendió así bien y por eso fue que él dijo rápido después tuiteó que gracias a los iraníes que nos informaron, él los tiró al medio. Exacto. Y qué bueno que ya se lo sacaron de adentro. Básicamente eso fue lo que decía el tuit, como que ya se lo sacaron del pecho. Ahora vamos a hacer la paz y vamos a todo lo demás. Y ahí fue que después, al rato, él tuiteó de manera unilateral, porque eso fue unilateral, él no había hablado ni con Irán ni con Israel. Y tú te das cuenta, pues cuando tan pronto él dijo que iban a haber un alto del fuego de 6 horas y después de 12 horas y que todo esto, los iraníes dijeron, a nosotros no nos han hecho ninguna propuesta, nosotros no sabemos de qué le está hablando. Ujú. Los israelíes no lo dijeron directamente, pero Netanyahu le prohibió hablar a los ministros para que no dijeran nada, pero habían entrevistado a los generales que estaban. Ahí estamos. Zumba. Ok, nos quedamos antes de las fallas técnicas y las dificultades técnicas, nos quedamos en que Trump, pues básicamente de la manga, sin consultar y sin nada, pues tuiteó de que había una tregua, un cesar, que iba a comenzar un alto al fuego, un Ajá. alto al fuego. Y pues él lo anunció directamente por Twitter, digo por Truth Social, luego por Twitter. Y al comienzo, pues yo dije, pues, cool, eso se escucha bien, pero de momento yo veía como que no había ninguna opinión de nadie, ni de los israelíes, ni de los iraníes. Y cuando yo vengo a verla, las primeras noticias que veo es que los iraníes dicen, mira, nosotros no sabemos nada, nosotros no nos han enviado nada, yo no sé de qué están hablando aquí, yo no he Ajá. aceptado nada porque no me han enviado nada. Ya. Los israelíes también se habían mantenido callados, aunque habían consultado con algunos de los generales, la prensa le preguntó a algunos de los generales que están en el frente y ellos dijeron, mira, las instrucciones que yo tengo es que seguimos atacando, seguimos en guerra. Con el tiempo pasó como que como una hora y 1 o 2 horas, y ahí como que se vio que Irán directamente, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, dijo que ellos no habían aceptado la tregua, pero que si después de las 4 de la mañana, de hora de allá, Israel no bombardeaba, pues ellos tampoco iban a atacar. Y era más o menos como aceptar una tregua. Ujú. Y la realidad es que antes de las 4 de la mañana, como que básicamente porque no fue una tregua automática, sino que era básicamente según la hora de allá, a las 4 de la mañana de allá, pues era como que iba a empezar la tregua y como que faltaba como hora y media, y en esa hora y media eso fue fuego a la lata, todo el mundo tirando todo lo que tenía, Semana. que es lo que normalmente, la gente decía, qué cosa cabrona, pero normalmente eso es lo que pasa cuando va a haber una Ajá. tregua en Ajá. las guerras. Vamos a Antes de tumbar que todo lo que llegue la queda. tregua, el cese al fuego, el alto al fuego, todo el mundo tira todo lo que puede antes de que llegue esa hora. Ajá. Ok. La realidad es que yo pensaba que esto no iba a durar nada. Y la realidad es que ayer martes, por la mañana, Trump se levantó como a las 6 de la mañana, estaba tuiteando encojonado. No, y con Habló la malo y todo. prensa, habló malo y todo frente a la prensa. Sí, se encojonó, sí, exacto, porque el punto es que después estaba leyendo que él se cogió el teléfono y habló con Netanyahu, Que lo puso como chupeta, dice con la quien gente puede por hablar, ahí. porque no puedo hablar con el ayatollah, porque Ajá. sí, quien a quien puede llamar yo dije que hay un alto al fuego y le digo, sí, pero es que me cayó un misil acá. Y entonces, pues básicamente le digo, mira, eso lo más seguro, olvídate de eso, no le conteste, no lo conteste, porque eso lo más seguro fue un error de ellos fue un error, eso lo más seguro fue un misil que cayó por error. Un Y yo error de casi le cálculo. faltó decir que eso que amor era que estaba en schedule y no le podían, no se le había olvidado cancelarlo. La realidad es que logró que Netanyahu no suspendiera los ataques. Supuestamente iban a atacar 4 o 5 puntos diferentes y lo dejaron en uno. Digo, como que dijo, voy a atacar en uno porque no me puedo quedar down. Ajá. Ok. Pero el punto es que luego de ahí,
al parecer la tregua, sí, la tregua se ha extendido. Hay un alto al fuego que parece que se va a convertir en un alto al fuego por lo menos permanente por ahora, aunque sea a corto y mediano plazo, porque cada quien no ha vuelto a pasar más nada. Originalmente lo que pasó en estos días es que han habido diferentes anuncios que Estados Unidos Trump había dicho originalmente que con el ataque había sido perfecto y habían eliminado el programa nuclear de Israel, de Irán. Irán. La realidad es que no lo eliminaron. Eh, sí le causaron daño, pero ya han salido unos análisis de incluso de la misma inteligencia de Estados Unidos, de la CIA, que dice que pues que no, que la instalación de Fordow no había movido los 400 kilogramos de uranio enriquecido, lo había movido de ahí. Eso se sabía cuando se vio que decían que la Organización Internacional de Energía Atómica decía que no había señales de fuga de Radiación. radioactividad, por lo tanto, pues eso te daba a decir que en ese sitio ya no había uranio. Ujú. Y pues parece que sí hicieron daño, pero no, tampoco llegaron a penetrar todas las instalaciones hasta abajo, aunque las entradas están tapadas y están sepultadas y ese tipo de cosas que como quiera para tú poder entrar ahí va a dar mucho trabajo. Hay trabajo que hacer. Mm, Y es otra cosa que también ellos pueden monitorear a través de satélite y todo esto. El punto es que se llegó a una especie de acuerdo. Cada quien ha cantado victoria. Trump ha cantado victoria porque él trajo la paz. Ujú. Netanyahu ha cantado victoria a pesar de que no se logró el objetivo que él quería, porque el objetivo que él quería era realmente, él dijo que era acabar con el programa nuclear. Y Ujú. en realidad sí lo han retrasado y probablemente yo entiendo que de acuerdo a lo que han dicho los expertos y a lo que se ha visto, quizá lo hayan retrasado 5 o 10 años, puede ser, con suerte, probablemente como 5 años de retraso. Ya. Irán también salió ganando porque dentro de todo, por todas las circunstancias, con todos los ataques, con todas las vergüenzas que han pasado, porque pasaron una vergüenza, porque al final sus defensas aéreas quedaron en nada. Son nulas. En Esa nada. gente no tiene defensa aérea. Exactamente, Israel se paseaba por ahí como si nada y se les cayó a ellos la imagen que tenía el régimen de los ayatolas allá, que era como una imagen de que eran impenetrables y todo este Intocable. tipo de cosas. Y Israel no solamente con los ataques aéreos, sino también de la manera en la que el Mossad se ha infiltrado y le mató a la mayoría de los líderes de la Guardia Revolucionaria Ujú. y de la manera que estaba infiltrado dentro de Irán, fue un golpe fuerte para ellos. Pero dentro de todo, el régimen sobrevivió. El régimen todavía está en pie, precisamente porque en parte puede ser por la ayuda digamos, de Trump, porque decretó este alto al fuego y evitó que las cosas se siguieran más allá. Pero están débiles, el nieto, ¿verdad? Sí, están débiles, pero el hecho de que hayan sobrevivido a esta situación es bastante bueno para ellos. Sí, están débiles. Ahora mismo lo que va a venir es una casa de brujas dentro de la Guardia Revolucionaria y dentro de las altas cúpulas del ejército, porque para buscar todos los espías, todos los que están infiltrados. Ujú. Porque después de todas las situaciones, ahora mismo, una vez se acaba se acaba la guerra, lo que van a buscar es eso. Ya. ¿Quiénes son los infiltrados? Porque sí, tenían infiltrados. Por eso fue que murieron tantas personas, por eso era que tenían básicamente ubicados todos los puntos principales, tenían ubicados las casas de la mayoría, muchos de los primeros, de los altos líderes del ejército y de la Guardia Revolucionaria murieron la primera noche en ataques específicos a sus casas, Sí, ataques sí, sí. quirúrgicos a sus casas. Ya. Este, ellos han indicado que van a continuar con su programa nuclear. Ujú. Mucho más difícil comenzarlo ahora, aunque tienen todavía el uranio, pero ellos dicen que tienen otras instalaciones. Hay que ver si eso es cierto o si eso es propaganda, porque Eh, la realidad es que esas instalaciones secretas, en cierta manera, la realidad es que no hay nada tan secreto para el Mossad y si existieran esas Está instalaciones claro. como están, eh, Israel debe conocer cuáles son. Eh, el punto es que Israel sí logró demostrar su superioridad en ese aspecto. Lograron acabar o retrasar el programa nuclear, no lograron conseguir lo que querían, que era acabar con el programa nuclear, ni tampoco hacer el cambio de régimen, que es que cayera el régimen de Irán. Ujú. Pero la realidad es que para lograr eso iban a necesitar demasiada cooperación directa de Estados Unidos, como que Estados Unidos se involucrara mucho más directamente, y la posición de Trump no era esa. Esto no, y tampoco eso le conviene a Donald Trump ahora mismo, ¿verdad? Porque, ¿sabes?
si están pendientes de las noticias, saben que muchos de los que son magas, de los que apoyan a Donald Trump, pues, no estaban de acuerdo y yo creo que sí, ¿verdad? Como tú dices, si él se involucraba un poco más, pues la cosa se podía poner un poco tensa acá. La coalición que llevó a Trump al poder, la coalición MAGA, está compuesta como por un montón de grupos y un montón de diferentes grupos de personas que no todos piensan igual, o sea, van desde republicanos hasta otro tipo que algunos ni siquiera antes no eran republicanos, sino que son trumpistas, Ujú, son MAGA. Y muchos de esos grupos son los que se llaman aislacionistas, o sea, son personas que algunos dicen no son pacifistas, la palabra no es pacifista, ellos no son pacifistas en realidad, ellos son aislacionistas. Aislacionistas es como que no quiero involucrarme en ninguna guerra fuera de aquí, no quiero ningún tipo de problema. Estados Literalmente, Unidos. America First. Exactamente, exactamente. Y pues muchos de ellos se sentían traicionados en ese aspecto, aunque tenían que haber leído, o sea, si tú lees y tú ves, ves a través de los años, Trump siempre ha sido consistente en hacer expresiones y tweets y comentarios y decir claramente que él creía que Irán no debe tener un arma nuclear. Y eso han pasado años, por años él lo dijo, así que tampoco debe tomarle tan de sorpresa ese aspecto. Ujú. Este, y en realidad yo creo que el problema aquí de ellos era con el temor de que ese bombardeo no es por el bombardeo en sí, sino que el bombardeo llevara a que terminara Estados Unidos involucrarse en una guerra real, en una guerra real, porque, como yo siempre digo, a la gente no le molesta tanto, a este tipo de personas y a los americanos no les molesta tanto, si Estados Unidos, lo que va a hacer Estados Unidos, la intervención de Estados Unidos es un bombardeo aéreo, de que los aviones van, regresan, o que el submarino o el destroyer, el destructor en el océano lanza los misiles, o los aviones vuelan desde un portaaviones, siempre y cuando tú no tengas que movilizar tropas Tropa, ese es el para llevarlas detalle. ahí. Ese es el detalle. Si tiene, al contrario, le enorgullece cuando es los portaaviones y todo este tipo de cosas alrededor del mundo, porque para eso es que están. Pero lo que no quieren es que estén movilizando tropas y empezar conflictos, empezar guerras que suceda como la guerra de Afganistán o la de Irak, que estuvieron años y años y años y años allí y no Ujú. lograron nada. Es fuerte porque, ¿verdad? Por un ejemplo, Afganistán, Estados Unidos tuvo 20 años allí metido y no había salido, no habían pasado ni 2 semanas y ya el Talibán había tomado Afganistán de nuevo. Que Y ahora mismo fue, todo volvió a lo mismo. fue una burbuja literalmente. Están en las mismas condiciones que estaban antes, ya las mujeres perdieron todos los derechos, otra vez están en la casa, no pueden salir, tienen que Sí, el nieto, estar ¿estás ahí? tapadas, no pueden trabajar, no pueden estudiar, nada. Ujú. Y en Irán pasó más o menos, en Irak pasó más o menos lo mismo, porque la situación se quedó bastante inestable. En todos esos países, ese tipo de intervenciones lo que crea más luego, pues, muchas veces es inestabilidad. Y en el mismo Irán, independientemente de que la mayoría del pueblo no esté de acuerdo con el régimen, pero la realidad es que no habían demostraciones en las calles como para que se sucediera una revolución espontánea en ese momento que pudiera crear el cambio de régimen. Y en ausencia de eso, tú no vas a lograr nada. Porque incluso aunque estén en contra del régimen, la misma población llega un momento en el que se pone en contra del que te esté atacando porque te está bombardeando, que Claro, independientemente de que tú no quieras a los hijos putas que están en el poder, pero me están estás bombardeando a bombardeando mí. mi casa, ujú. Clara. Sí, Ajá. sí, sí, sí. Que se Mira, vuelve. nieto, Ajá. mala mía, Omi, que te Ah, interrumpí. Con esto dicho, ¿verdad? Yo sé que Omi tiene una pregunta, y yo creo que, ¿verdad? Ya lo contestaste, pero para recapitular, la gente y el que está preguntando o el que está bien preocupado, por el momento la cosa está calmada. No va a reventar Por el una momento está tercera guerra calmada mundial. y aquí nunca hubo un peligro de una guerra mundial, de una tercera guerra mundial, porque para que haya una tercera guerra mundial Oriéntese. otros países se tienen que involucrar. Y mire, por más que usted escuche a la gente, no, que si Rusia no hizo nada. Rusia tiene un acuerdo directamente con Irán y básicamente les pichó. Ellos no tienen un acuerdo, tienen un acuerdo de cooperación, de que son socios, no de defensa mutua. Eso fue lo que contestó
Putin, cuando le preguntaron, Putin dijo, nosotros somos socios, pero nosotros no tenemos un acuerdo de defensa mutua, o sea, no tengo una Cabrón. obligación de defenderme y además no me han pedido ayuda tampoco. Este, y no es algo raro, es algo, eso es una realidad con la que se enfrentó Irán en ese momento, que se dio cuenta de que por más que siempre pensaba, en esta ocasión se quedó solo. Está bien solo. Los grupos que él había armado y organizado, la realidad es que antes de Israel atacar a Irán, se encargó de neutralizar a todos esos grupos estaban neutralizados, Hamas está neutralizado, Hezbollah también está neutralizado, los hutíes también habían sido neutralizados mayormente por Estados Unidos. Por lo tanto, cuando Israel decide atacar a Irán, Irán no tenía, el plan siempre de ellos había sido que si alguna vez ellos se hayan atacados por Israel, estos grupos iban a atacar a Israel otra vez, y como ellos quedan en la frontera de Israel, Israel se iba a ver obligado a dejar a Irán Ujú. para atender sus asuntos. Sí, sí. Lo que al haber sido neutralizado no tenía ninguna distracción, nada que hiciera que Israel tuviera que atender y dejar el ataque. Ahí es que vino el problema. Rusia nunca le dio la mano y no es la primera vez. Rusia no le dio la mano tampoco a Siria cuando cayó el régimen de Al-Assad ahora en diciembre, que fue tomada cuando hubo la revolución. No pasó nada de eso. Entre noviembre y diciembre eso fue fast track. Hubo un cambio de gobierno y Rusia, por más socio y aliado que fuera de ellos, por más que tenían una base naval allí, no intervino porque Rusia tiene las manos llenas con la guerra que está peleando con Exacto. Ucrania. No puede desviar recursos, Otro no puede lado. enviar tropas. Lo más que puede hacer es simplemente es hablar diplomático, contener, decir que eso está mal, decir que no van a permitir, pero no van a Y actuar. ya. Por ahí era mi pregunta, porque lo de Rusia, ya sabemos, ¿verdad? Que ellos están en Ucrania y tienen otro revolú. Pero entonces está el otro aliado, China, que ha dicho China, ¿verdad? Porque ellos son aliados Lo que también de pasa es que China puede ser aliado pero China puede ser aliado de Irán, pero China nunca no se caracteriza por intervenir militarmente en ningún lado. Los chinos pueden tener un ejército, pueden tener un tremendo ejército, pueden tener tremendo marina, tremendo equipo y todo lo demás. Ellos no se caracterizan por eso. Lo de ellos es hacer negocio, es hacer comercial. Incluso los tenía nerviosos que Irán intentara bloquear el estrecho de Hormuz como ellos querían hacer, porque el petróleo la mayoría del petróleo que pasa por ahí va directo para Asia, sobre todo para China. Ah, Entonces, y de por sí, Irán es uno de los principales proveedores de petróleo de China. Así que ellos lo que querían era evitar era más conflicto. Y una de las razones por las que también Irán también tuvo que haber accedido, no me cabe la menor duda, a cumplir con el alto el fuego y dejarlo ahí. Y como quien dice, vamos a dejarlo ahí. También en parte por la presión de China, que quería que se resolviera esto y que no se disparara el precio del petróleo y que tampoco escaseara el petróleo, porque si tú cierras eso ahí, por ahí pasa un tercio, uno de cada tres barcos petroleros del mundo pasaba por por ahí. ahí. Independientemente, si tú lo bloqueabas 2, 3 días, porque Irán no es que podía bloquearlo con Marco, era que realmente el problema era que Irán te soltara minas en esa región, y entonces si tú sueltas minas, los barcos no pueden pasar, y desminar esa área te puede coger semanas. Mm. Ya. Porque las minas caen fácil, pero la forma de desminar tiene que ser es específico con ciertos barcos, ciertos procedimientos que de por sí para hacerlo tienen que haber un alto al fuego, porque en medio de una guerra no lo puedes hacer porque también te puede caer, ningún barco va a bajar para allá en medio de la guerra. No les Así que quedaba ese otra. es el peligro, ese es el peligro, que eso podía tardar, si eso se daba, podía, independientemente de que se llegara un alto al fuego, tú podías estar fácil 1, 2 semanas en lo que terminabas de terminar la zona y los barcos podían de manera segura pasar por ahí, que para colmo son barcos de petróleo. Explota eso y explota. Imagínate lo que va a Explota, pasar. sí, va a ser, ambientalmente va a ser un desastre ambiental. China lo que quería era evitar todo ese tipo de desestabilización en la región, porque eso afectaba también sus negocios, o sea, afectaba su economía. Sí, que no, a Y Irán no ahí le China, quedaba otra. Irán no le sí, quedaba otra Estaba acorralado, eso, sí, Irán sí. estaba exactamente. acorralado. Y Israel tuvo que acceder, por más que ellos quisieran hacer más cosas, porque si cuando Trump pidió que ya sea que Netanyahu tuvo que aceptar las condiciones que estableció Trump de un alto al fuego, por más que le mordiera, que se tuvo que morder la lengua, por más que no quisiera.
Porque la otra opción, sí, siempre vas a tener la opción de que, pues no, yo no te voy a hacer caso, yo sigo mi guerra por acá. Ujú, Pero tarde o temprano tú vas a necesitar de Estados claro. Unidos. Ujú, Y si le falta, y se le fallaste a Trump en esta, que él te pidió que esto se acabara, y tú por tus cojones seguiste y seguiste, seguiste, cuando necesites de verdad de Estados Unidos, te pueden dar la espalda. ujú, Y por eso yo entiendo que eso fue lo que pasó, que por eso es que Israel no es que Netanyahu quiso terminarlo aquí, es que no le quedó más remedio de Se vio acabar la obligado. guerra aquí, porque es lo que Estados Unidos quería en este momento. Ah, para finalizar, Nieto, al momento, ¿cómo se ve Trump y cómo se ven los Estados Unidos en el mundo ahora mismo? Bueno, Según tu opinión, ¿verdad? Porque, ¿verdad? sí, exacto, sí. La gente La pensará otras realidad cosas, es pero ¿qué tú que crees? aunque sea un alto, todo depende, todos vamos a ver si este alto el fuego se extiende, ya por lo menos pasó más de lo que yo pensaba. Yo pensaba que nada más iba a estar un día y que al otro día, ya el día de hoy, miércoles, iban a volver a tirarse cohetes y a bombardearse. Ujú. El hecho de que se haya seguido extendiendo y que se esté hablando de esto como que ya pasó y ya esto fue la guerra de los 12 días y ya, eh, no quiere decir que Israel e Irán no vuelvan a pelear. ¿Quién sabe si antes de que se acabe el año Israel bombardea otros países porque de momento por los radares o por lo que sea ve dónde está el uranio o están transportando instalaciones nucleares y decide pues hacer una operación simplemente no una guerra, sino simplemente para acabar con esa amenaza nuclear en un sitio específico. Ya. Como otros ataques que hizo el año pasado que eran estratégicos, que no era una guerra, sino ataques específicos. ujú, Ya. Eso se puede dar en algún momento. Si no va a ser este año, puede ser el año que viene, en 2 o 3 años. La realidad es que Irán va a seguir intentando enriquecer este uranio y puede Ujú. ser que no van a tener, si no los interrumpen, no es que van a tenerlo en 2 años o 3 años, quizás estén a 5 años de tener una bomba atómica, pero antes de tener la bomba nuclear, Israel va a intervenir de alguna otra manera. Así que lo que pasa, sí, se puso un alto al fuego, un alto al fuego al conflicto. Por ahora hay paz. Esa paz la negoció Trump. Y en esa manera sí le da una proyección de que, aunque mucha gente puede pensar que no, sí, a nivel mundial sí le da una proyección de que logró de alguna manera gestionar la paz. Que la forma en la que lo hace no es la más diplomática, los tweets, los comentarios, los insultos. Dios ujú, mío, la gente se pone histérica con eso. Pues, hermano, Sí. es Es estilo, su es su forma de otra estilo. manera, siempre esa es su característica, que no es lo mejor, la forma más diplomática, claro que sí, claro que no, no, no la es. Que no, tú no debes estar diciendo lo que te dicen tus socios, Y tirándolos menos al por Twitter. medio, Ajá. por Twitter. Ajá, pero es la forma de hacer. Pero también sus socios tienen que tener sus partners, los otros países tienen que tener cuidado en lo que dicen, porque saben que él lo puede eh, tirar para Zumbar. adelante como lo para ha hecho en todo esto. Ok. bueno, pues, Entonces, pues, hermano, ¿verdad? Ahí tienen la información, ¿sabes? Es cuestión de buscarla, es cuestión de saber dónde buscar, porque y no quedarte con, qué sé yo, con el loquito que dijo algo que tú leíste, ¿sabes? Ahí muchas veces la información está ahí y por eso fue que quisimos traer hablando hoy a Nieto. Nieto, ¿verdad? Saliéndonos un poquito ya de lo que es el Revolú y demás. ¿Cuándo viene Grayson por ahí? Habrá que en estos días pensaba hacerlo, pero me han invitado a tantos sitios Sí, que sí. me ha ahorrado el tener que preparar un podcast porque lo que he tenido que decir lo he dicho en diferentes sitios. Ya mandar a la está, ya gente para otro está. lado. Exactamente, sí, sí. Pero quién sabe, porque ya me está picando la vena un poco, así que quizás ya Ah, mismo Que, volvemos a grabar. que darle, ya hay que está, ya darle. está. Bueno, pues, Omi, ¿tienes algo más? No, 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 ¿Alguna yo creo otra que eso pregunta? estamos cuadrados. Yo creo que ¿verdad? Soltarle a la gente, como tú dices, hay que bajarle dos a la histeria, no es que uno no se preocupe, pero hay que tomar ¿verdad? La información como es y poco a poco, tú sabes, no, ¿verdad? Porque la salud mental está comprometida en el mundo Sí, entero y entonces estas cosas así, pues la gente se complican la pone cosa. nerviosa, se Ujú, pone, se pone histérica. ujú. eh, Salen a comprarle todo, a llenar el tanque, a comprar papel de baño. Vuelven No, locos a los no. militares, como está diciendo Gil al principio, Sí, que no, yo Sí. tengo un par de panas militares, tú sabes, mano, ¿sabes? Me lo vuelven loco, así que
Pues ya saben, a Nieto lo pueden conseguir. ¿Y cómo te consiguen en las redes sociales, Orlando? En Twitter, Mr. Tonitas _2 romano. Y pues The Grayson, como que estamos en todas las plataformas, pueden escucharlo por los episodios anteriores, los episodios claro. más antiguos. Sí. Sí. Así que ya saben, a nosotros nos siguen en todas las plataformas sociales como los del Colegio Podcast, en YouTube, dale like, suscríbete, en Instagram, Facebook, TikTok, en X, en todos lados. Ya saben, queríamos tener a alguien que tuviera más conocimiento que nosotros para que nos explicara la situación, y yo creo que Nieto nos explicó desde lo más básico hasta pues, la gran preocupación de la gente. Así que, Nieto, gracias. Tú sabes que esta es tu casa y te vamos a estar llamando por ahí otra vez. No, sí, cuando usted siempre me avisan y siempre cuadramos, encontramos la forma, sacamos el tiempo para estar aquí. Hay que hacer otro para hablar de series y toda esa cuestión, porque siempre. Sí, papi, tengo una serie, Nieto. No sé si la has visto antes de que te vayas. Que sé que tengo un poquito de tiempo. Sí. Se llama The Night Agent. No sé si la viste. The Night Agent. Está en Netflix. ¿Ese es de Netflix? Sí, Night Agent. Tiene 2 seasons. No he tenido la oportunidad de verlo. Lo he escuchado. Muy buena, es de un espía, ¿sabes? Y está bien buena. Y vaya, en la segunda season literalmente se trata de Estados Unidos contra Irán. Así que, ¿sabes? Está súper. Ahí va la cosa, por ahí va la cosa. Ok, ya, pues eso suena bien. Así que ya saben. Gracias, Nieto. Eso yo te recomiendo a veces, si te gustan las de espía y tienes Apple, te iba a decir si tienes Apple TV, hay una muy buena de espía que se llama Slow Horses. Ya va como por el 5º season. Ahora viene el 6º ahora. Casi todos los años sacan uno. Es muy buena. Cada season son 6 episodios. Es de espías británicos de Inglaterra. Son del MI5, que es la agencia británica de inteligencia. Pero es bien raro porque no son, le llaman Slow Horses, pero Slow Horses es el nickname que le dan a los agentes que son tan malos que no los pueden votar, pero los envían como que por una parte a parte, porque han cometido errores. Y esos precisamente son ellos, que ellos son como que los patitos feos, los que han hecho... Los lentitos. Sí, exacto, los que han metido las patas, que han hecho cosas que eran para votarlos, pero no los han llegado a votar, y los tienen allí. Y es en esa línea, es tremenda serie, es de espionaje, pero es bien intensa, bien buena. Slow Horses. En Apple TV. En Apple TV. Ahora va para el 6º season. Cada season tiene 6 episodios, pero se va. Un season te lo puedes ver en un fin de semana, pero brutal. Bien recomendado. Para ahí tienen 2 recomendaciones nuevas, ya tú sabes, de nosotros. Sí, así que ya saben, la próxima vez que vean a Nieto por ahí, les prometemos que no va a ser porque hay un caos mundial o porque nos vamos a morir. Así que ya saben, gracias, Nieto, sabes cómo es, bro. Gracias a ustedes. Dale, bro.